Antes de nada, eso, soy Jaione Abaurrea, vengo de la Universidad Pública de Navarra, soy profesora en didáctica de las matemáticas allí y a su vez estoy haciendo la tesis doctoral. Mi objetivo es estudiar cómo se puede implementar el software dinámico GeoGebra en el estudio de las cónicas en educación secundaria. Entonces, bueno, para los que no conozcáis GeoGebra, creo que es interesante que os muestre qué es esta herramienta. Bueno, esta es la herramienta GeoGebra. Tenemos a mano, lo que primero que vemos es lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos a mano izquierda una vista algebraica y a mano derecha la vista gráfica. Entonces, esto nos permite establecer conexiones constantemente entre aspectos algebraicos y gráficos o geométricos de los objetos matemáticos. Voy a poner un ejemplo muy simple, que sería introducir la ecuación algebraica de una recta. Entonces vemos cómo acto seguido se representa de forma gráfica. Podríamos hacer también lo contrario, representar primero gráficamente una recta, bueno, o cualquier elemento matemático, y acto seguido nos daría su expresión algebraica. Además, GeoGebra también, bueno, nos da muchas opciones, nos permite representar figuras en 3 dimensiones, nos permite hacer análisis de datos estadísticos. Entonces, bueno, al final podemos que nos permite mucho. Entonces, bueno, lo que decía es que apostamos usar de manera combinada GeoGebra con actividades y lápiz y papel, ya que hemos visto que la combinación de 2 soportes permite trabajar tanto la generalización como la particularización de propiedades. Si nos centramos en el GeoGebra, Lassau y Wilhelmy hacen una clasificación de tipos de actividades que se pueden diseñar con GeoGebra. Así tenemos actividades o applets, le llamaré applets, destinados para la exploración, otros para la ilustración y otros para la demostración de propiedades. Previamente no lo he mencionado, pero GeoGebra da la opción de, además de utilizar de manera representar cosas en el momento, da opción también de programar actividades, ¿no? Entonces, con un simple manejo del lenguaje de programación o incluso a veces también sin utilizar lenguaje de programación podemos diseñar actividades. Por lo tanto, podemos dejar actividades preparadas previamente para su uso en clase o utilizarlas de manera virtual, como podría haber sido en el caso de confinamiento, ¿no? Enviándoles a los alumnos los enlaces de estas actividades. Entonces, bueno, las actividades destinadas a la exploración, como su nombre indica, pretenden que los alumnos exploren por su propia cuenta, ¿no? Entonces, manipulando la actividad, o en este caso el software GeoGebra, los alumnos pueden llegar a conocer nuevos elementos matemáticos, pueden llegar a conocer nuevas propiedades. Por otro lado, tenemos actividades o applets destinados a la ilustración. Como su nombre indica también, el objetivo aquí sería mostrar algo, mostrar un objeto matemático, mostrar una propiedad, por ejemplo, y esto se puede utilizar de 2 maneras. Por un lado, el docente podría utilizar un applet de ilustración para acompañar a su discurso. Así, en una clase magistral podría mostrar elementos matemáticos o propiedades en ejemplos en GeoGebra. Y luego también sirve para que los alumnos validen sus propias acciones. Os voy a poner un ejemplo. Podríamos darles a los alumnos una actividad mediante un applet de exploración en el que ellos tengan que trabajar por su propia cuenta y después darles un applet de ilustración para que, en el que aparecerá el resultado de esa actividad o una forma de hacerla y así ellos podrán validar sus acciones previas. Y en tercer lugar, GeoGebra también permite demostrar algunas propiedades matemáticas. Entonces, bueno, todo esto hace que el uso de GeoGebra sea bastante interesante para el aula de secundaria. Pero nosotros, en base a lo que hemos podido ver y hablando en términos generales, claro, hemos visto que el uso de GeoGebra en las aulas sigue siendo a día de hoy bastante puntual, pudiendo catalogarlo como anecdótico. Esto impulsó al final esta tesis doctoral. Yo lo que pretendo es impulsar el uso de GeoGebra en el aula y para el trabajo o el aprendizaje de las cónicas. Y además de ello, mi objetivo también es un poco salirme del trabajo habitual de las cónicas que se suele hacer en el aula de secundaria, ya que respecto a las circunferencias, las parábolas, lo que se suele hacer es conocer su expresión algebraica, conocer cómo se pueden representar de forma gráfica y también se suele trabajar
el cálculo del perímetro de la circunferencia y del área del círculo que queda dentro mediante las fórmulas, ¿no?, propiamente definidas para ello. Entonces, mi objetivo es plantear otro tipo de actividades, otra forma de llegar, por ejemplo, al área del círculo o al perímetro de la circunferencia y también plantear otro tipo de actividades que no se suelen hacer en clase. Entonces, o otro tipo de propiedades que no se suelen estudiar de las cónicas. Entonces, lo que he hecho ha sido pues, un estudio sobre las aportaciones históricas hasta llegar a las definiciones de las cónicas que conocemos hoy en día. Entonces, bueno, aquí tenéis los enlaces a las actividades de GeoGebra que he hecho, que como esto va a quedar colgado en la página podéis acceder a ello, y ahora os voy a mostrar brevemente algunas de ellas. En este caso, bueno, se diseñó un applet de exploración en el que los alumnos tenían que representar una circunferencia y después tenían que ir representando diferentes polígonos regulares, tanto inscritos como circunscritos en la circunferencia, ¿vale? Y el mismo applet nos daba la información de cuál era el perímetro de estos polígonos regulares. Entonces, bueno, con toda la información que se obtenía manipulando el applet, los alumnos podían completar una tabla parecida a la de aquí abajo, ¿no? Y el objetivo de esto era que los alumnos comprendan que podemos dar un valor aproximado del perímetro de la circunferencia sin utilizar la fórmula propiamente definida para ello, como, por ejemplo, utilizando o conociendo el perímetro de los polígonos regulares de 64 lados, ya que estos se aproximan muchísimo a la circunferencia, entonces conociendo su perímetro ya podríamos obtener una aproximación muy exacta al perímetro real de la circunferencia. Otra actividad era la siguiente. Teníamos un segmento parabólico, que es la superficie que queda entre una parábola y una recta, y se pedía que calcularan o que propusieran cómo se podría calcular el área de esta figura, ¿vale? Aquí tenemos unos resultados o unas de las propuestas de alumnos del máster en educación secundaria, y aquí a mano derecha tenemos algunas respuestas de alumnos de segundo de la ESO. Después del trabajo autónomo de los alumnos, yo les di este applet de ilustración para que ellos vieran una posible forma de cubrir ese segmento parabólico. Y haciendo clic en este botón les salía cuál era el valor aproximado del área del mismo. Entonces ellos podían contrastar lo que habían hecho previamente. Bueno, después de mostraros estos dos ejemplos, tengo que decir que las principales teorías que he seguido tanto para el diseño como para el análisis de la respuesta son las siguientes. Por un lado, el enfoque ontosemiótico, por otro lado, la teoría de registros semióticos, también la teoría de argumentación, la transposición didáctica y, por último, la teoría de situaciones didácticas en matemáticas. Y el criterio que he seguido, los pasos que he seguido en mi investigación han sido, en primer lugar, he hecho un estudio preliminar, estudié qué conocimientos previos tenían los alumnos, cómo estudiaban los alumnos las cónicas, después diseñé las actividades, las llevé, realicé el experimento con los alumnos y, por último, estoy evaluando ahora los resultados de estas experimentaciones. Entonces, bueno, un poco por lo que he comentado antes, podéis deducir que la población de interés en este caso, en este estudio, son por un lado los alumnos de educación secundaria de Navarra y por otro lado también los alumnos del máster universitario para profesorado en matemática. Y vimos que era interesante hacer actividades con estos alumnos del máster porque estos se están formando para ver qué tipos de actividades se pueden trabajar con alumnos de secundaria. También se están formando para prever posibles respuestas que pueden dar los alumnos de secundaria. Entonces, creemos que hacer actividades con ellos y ver su punto de vista también es interesante en esta investigación. Y bueno, el análisis de las experimentaciones se está haciendo mediante un estudio de casos y a la vez también se está haciendo un análisis estadístico implicativo. Y con todo ello llegamos así a las 3 preguntas fundamentales o principales de esta investigación. La primera es pues, que quiero ver con qué actividad matemática o qué tipo de actividad matemática o con el uso de GeoGebra nos puede permitir a los alumnos adquirir competencias para la resolución de actividades de lugares geométricos, en concreto de las cónicas, en educación secundaria.
La segunda sería, quiero ver si las fases de exploración, ilustración y demostración permiten realmente aprendizajes más estables y flexibles. Y por último, analizar qué características debe tener una ingeniería didáctica para la enseñanza de lugares geométricos, en concreto de las cónicas, en educación secundaria. Y con todo esto finalizado y gracias por vuestra atención.